¿Alguna vez has sentido esa extraña sensación de que alguien te observa, incluso cuando estás completamente solo? Esa sensación que se apodera de ti mientras caminas por un sendero en medio del bosque, rodeado por árboles que parecen susurrar secretos al viento. Hoy te llevaré a explorar lugares donde el bosque no es solo un refugio de la naturaleza, sino un territorio oscuro y desconocido, lleno de historias inquietantes, misteriosas y aterradoras. Así que, si eres lo suficientemente valiente como para adentrarte conmigo en estos oscuros parajes, asegúrate de quedarte hasta el final. Lo que te contaré te hará pensar 2 veces antes de dar un paso en un bosque por la noche. Imagina que te adentras en un bosque denso, rodeado de árboles tan altos que sus copas apenas dejan pasar la luz del sol. El aire es pesado, húmedo, y por más que te esfuerces en escuchar, el silencio parece ser aún más ensordecedor. Todo lo que puedes oír es el crujir de las hojas bajo tus pies. Pero en el fondo de tu mente, sabes que no estás solo. Hay algo allí, observándote. No es un animal. Es algo mucho más antiguo, algo que lleva años, quizás siglos, esperando. La leyenda de este bosque habla de una presencia que acecha a los incautos que se atreven a cruzar sus fronteras. Se dice que cada persona que se adentra en sus entrañas desaparece sin dejar rastro, hasta que sus almas quedan atrapadas entre las sombras de los árboles. Este bosque, conocido como el Bosque de la Penumbra, es tan antiguo como el tiempo mismo. Nadie sabe con certeza cuántos han sido sus víctimas, pero todos coinciden en algo: los que entran, nunca regresan iguales. Hay quienes aseguran que, con cada paso, el bosque parece volverse más denso, como si las raíces de los árboles intentaran sujetarte y evitar que sigas adelante. Y no es solo la sensación de claustrofobia lo que aterroriza. Es la quietud, esa calma antes de la tormenta, esa sensación de que algo te acecha, esperando el momento perfecto para saltar sobre ti. Los más osados, los que han logrado sobrevivir, dicen que, a veces, los árboles parecen moverse, inclinándose como si te estuvieran observando. Otros afirman que en sus noches más oscuras, se escuchan risas que no pertenecen a ningún ser humano. Recuerdo la historia de un hombre llamado Alan. Un excursionista experimentado, famoso por sus hazañas en bosques remotos. Decidió ir al Bosque de la Penumbra buscando algo más, un desafío. La idea de lo desconocido lo fascinaba, y quería comprobar por sí mismo si las leyendas eran solo rumores o si había algo de verdad en ellas. Nadie lo vio entrar, pero al tercer día, un grupo de buscadores lo encontró, de regreso al borde del bosque. Su rostro estaba pálido, sus ojos vacíos, y su cuerpo temblaba incontrolablemente. Lo primero que dijo fue: no vayan allí. No miren hacia atrás. Nadie sabe qué le pasó en ese bosque, pero lo que es seguro es que algo dentro de él murió aquella noche. Y en cuanto al bosque, a nadie le ha vuelto a dejar entrar. Pero esta no es la única historia de terror que se cierne sobre los bosques más oscuros del mundo. Hay un lugar aún más aterrador, un bosque cuyo nombre se susurra solo en las noches más frías, el Bosque del Silencio. Este bosque se encuentra en el corazón de Europa del Este, un lugar tan remoto que la mayoría de las personas ni siquiera sabe que existe. Y lo que es peor, quienes han ido allí, han desaparecido sin dejar rastro. Nadie ha encontrado explicación alguna. Se dice que en ese bosque, el tiempo se detiene. Puedes caminar durante horas y, cuando mires atrás, el camino que recorriste ya no estará allí. No hay huellas, no hay rastros. Solo un silencio absoluto. Se cuenta que hace muchos años, una familia de viajeros se aventuró a acampar allí. Pasaron la noche junto al fuego, compartiendo historias, hasta que las sombras comenzaron a alargarse. Nadie se dio cuenta de que el aire, que antes era cálido, comenzó a volverse frío. El fuego parpadeaba de forma extraña, y por un momento, todos escucharon un susurro bajo, casi imperceptible. Como si el viento, o alguien, les hablara al oído. A la mañana siguiente, la familia había desaparecido. La tienda de campaña seguía allí, intacta,
pero los rastros de sus pasos habían desaparecido por completo. Los investigadores que llegaron días después no encontraron nada, salvo una extraña huella en el barro, un solo pie descalzo, marcado en la tierra, pero con la forma de una criatura que no pertenecía al mundo de los humanos. Y no creas que esto es solo cosa de leyendas antiguas. Hay relatos mucho más recientes que siguen aterrando a quienes han tenido el valor de entrar. Como el caso de Emily, una joven que decidida a hacer un vídeo de su aventura por los bosques más inquietantes, se adentró sola en uno de estos lugares. Las primeras horas fueron relativamente tranquilas, pero a medida que la noche se acercaba, la atmósfera cambió. Los árboles parecían cerrarse a su alrededor, bloqueando cualquier rastro de luz. Entonces, ocurrió algo que la hizo gritar. En su cámara, el reflejo de la luz parpadeaba. Pero no era solo la luz. En las imágenes, se podía ver una figura desvaneciéndose entre los árboles, caminando lentamente hacia ella. El miedo se apoderó de Emily y corrió tan rápido como pudo, sin mirar atrás. Sin embargo, su cámara continuaba grabando. Los gritos de la joven se mezclaban con el sonido del viento, hasta que, de repente, todo se detuvo. Un silencio absoluto. Y antes de que la grabación terminara, se escuchó una última cosa, una voz, suave pero clara, susurrando en sus oídos: «Te hemos estado esperando». Al día siguiente, Emily fue encontrada, inconsciente, cerca de la entrada del bosque. Su rostro estaba marcado con profundas cicatrices, como si algo invisible la hubiera tocado. Nadie sabe qué sucedió exactamente esa noche, pero lo que está claro es que el bosque del silencio tiene una manera de reclamar a sus víctimas, de atraparlas en su laberinto eterno, un lugar donde ni el tiempo ni la razón tienen poder. Pero la historia no termina ahí. No es solo el bosque del silencio ni el bosque de la penumbra. Hay más, muchos más. Hay una oscuridad en los bosques que trasciende lo que conocemos. Algunos dicen que son guardianes de secretos antiguos, criaturas que caminan entre los árboles, observando a quienes se atreven a entrar. Otros afirman que el bosque mismo tiene vida, que es un ser con conciencia propia, que siente y se alimenta de los miedos de los que se aventuran a caminar por sus dominios. Quizá todo eso sea cierto. O quizá estemos simplemente ante una serie de leyendas, historias contadas para mantenernos alejados de lo que realmente está allí. Lo cierto es que, si alguna vez decides adentrarte en un bosque, debes tener mucho cuidado. Porque nunca sabes si serás el siguiente en caer bajo su hechizo. Y, si lo haces, asegúrate de no mirar atrás, porque el bosque tiene una forma muy especial de hacer que lo hagas. Así que la próxima vez que escuches hablar de un bosque embrujado, recuerda estas historias. Porque, cuando menos lo esperes, podrías encontrarte frente a algo que jamás imaginarías. Y si alguna vez te encuentras perdido en medio de la oscuridad, con solo el crujir de las ramas y el murmullo del viento como compañía, piensa en esto: puede que no estés solo. Puede que el bosque ya te haya reclamado. Imagina que te adentras en un bosque, un lugar donde los árboles parecen tan viejos que sus raíces parecen tocar las entrañas de la tierra misma. Es un bosque que nunca has visto antes, pero hay algo que te atrae hacia él. Una curiosidad inexplicable, como si el mismo bosque te estuviera llamando. No es el tipo de lugar que encontrarías en una guía turística ni en los mapas más detallados. Es un bosque olvidado, escondido entre montañas, donde el tiempo parece detenerse y el aire se siente espeso, como si respiraras historia. La gente de los pueblos cercanos habla de él en susurros. Se refieren a él como el bosque de la sangre. No es un nombre que invite a entrar, ¿verdad? Pero a ti, el nombre te provoca una extraña fascinación. Todos cuentan historias, pero nadie, absolutamente nadie, se atreve a ir allí. Algunos aseguran que las leyendas son solo supersticiones, pero hay algo en sus ojos cuando hablan del bosque. Un miedo palpable que es difícil de ocultar. Cuentan que la naturaleza que lo rodea parece distorsionada, que las sombras tienen vida propia, y que si escuchas con atención, podrás oír los susurros de los que ya no están.
¿Te atreverías a adentrarte? Hace muchos años, un joven llamado Roberto decidió desafiar esas leyendas. Un aventurero de corazón, curioso hasta el extremo, no podía quedarse con las dudas que surgían en su mente. Quería saber qué había realmente en ese bosque. Así que, con su mochila, su cámara y un par de provisiones, se adentró en lo desconocido. Los primeros minutos fueron tranquilos, incluso agradables. La vegetación era espesa, pero el sonido de los pájaros y el crujir de las hojas bajo sus pies lo hacían sentirse parte de un lugar ancestral. Pero, a medida que se adentraba más y más, algo cambió. El aire se volvió más pesado, las sombras comenzaron a alargarse de manera extraña, y las hojas dejaron de crujir bajo sus pies, como si algo las estuviera absorbiendo. De repente, un silencio absoluto. Roberto miró a su alrededor, como si el bosque mismo hubiera dejado de respirar. De pronto, algo atrapó su atención. En una de las ramas de un árbol, había algo extraño, algo que brillaba débilmente, como si fuera un pedazo de cristal roto. Se acercó lentamente, y a medida que lo tocaba, sintió una fría corriente de aire que le recorrió la espalda. No podía apartar la vista del objeto. Parecía un ojo, o al menos, eso es lo que su mente le decía. Un ojo incrustado en la corteza de un árbol, mirándolo fijamente. Un escalofrío recorrió su cuerpo. El aire se volvió aún más espeso, y un ruido leve, como un susurro lejano, comenzó a llenar el espacio alrededor de él. Lo primero que pensó fue que estaba imaginando cosas, pero el susurro creció, hasta convertirse en una voz suave pero muy clara que le decía, ¿por qué has venido? Aquí no hay vuelta atrás. Roberto, aterrorizado pero igualmente cautivado, miró alrededor. Los árboles, antes inofensivos, parecían moverse. Las sombras se alargaban y se retorcían, como si tuvieran vida propia, observándolo con una malevolencia palpable. Y fue en ese preciso momento cuando algo se rompió en su mente. ¿Había caminado demasiado lejos? ¿Había cruzado alguna línea invisible que separaba lo real de lo imposible? Estaba en el centro de ese bosque maldito, donde la razón se desvanecía y todo lo que quedaba era el miedo puro, el miedo que se apoderaba de tu alma sin piedad. Pero lo peor estaba por venir. Mientras trataba de retroceder, el sonido del susurro aumentó, hasta convertirse en gritos desesperados, voces que le pedían ayuda, que le imploraban que se quedara. Entre los árboles, figuras de personas, o al menos, lo que una vez fueron personas, comenzaron a aparecer. No eran completamente humanas. Sus cuerpos estaban deformados, estirados, casi irreconocibles, como si la misma naturaleza hubiera alterado sus formas, convirtiéndolas en sombras vivientes. Sus ojos, vacíos y oscuros, lo miraban fijamente, mientras sus bocas se abrían en una mueca de angustia. Roberto intentó correr, pero el suelo bajo sus pies parecía volverse pegajoso, como si algo intentara sujetarlo, impedirle avanzar. Unos hilos de niebla, densos y fríos, comenzaron a rodearlo, haciéndole difícil ver más allá de un par de metros. Los árboles se inclinaron sobre él, casi como si quisieran aplastarlo. En su desesperación, alzó la vista hacia el cielo, buscando alguna señal de esperanza, pero lo único que encontró fue una oscuridad absoluta, como si el sol nunca hubiera existido allí. Fue entonces cuando escuchó una voz detrás de él, esta vez más fuerte, más clara: nos hemos reunido. Y ahora, tú serás uno de nosotros. Antes de que pudiera reaccionar, una sombra emergió del suelo, envolviéndolo por completo. Roberto trató de gritar, pero no podía. Algo lo había silenciado. Sentía que su cuerpo se disolvía, que su alma se desprendía lentamente de su carne, como si todo lo que era se estuviera desintegrando. Los árboles comenzaron a cerrar sus ramas alrededor de él, no como si lo atraparan, sino como si lo absorbieran, devorándolo, haciéndolo parte de algo mucho más grande, algo mucho más antiguo. No se sabe qué le ocurrió a Roberto después de esa noche. Algunos dicen que su cuerpo nunca fue encontrado, que simplemente desapareció.
Otros creen que su alma quedó atrapada entre los árboles, condenada a vagar eternamente en el bosque de la sangre, entre los espíritus que ya habían sido reclamados por el bosque. Pero lo que es cierto es que, desde esa noche, las historias sobre el bosque de la sangre se volvieron más comunes. Y no solo se habla de Roberto. Las voces, los susurros, los ojos en los árboles, todos siguen allí, esperando al siguiente curioso, al siguiente imprudente que decida desafiar el bosque. Y si alguna vez encuentras el camino hacia ese lugar, recuerda una cosa, nunca mires atrás. Porque, si lo haces, podrías ser el siguiente. A veces, el miedo no viene de lo que ves, sino de lo que no puedes ver. Imagina un lugar, oscuro y apartado, donde las sombras parecen tomar forma propia, como si todo a tu alrededor estuviera esperando para tragarte. Un lugar donde el viento susurra secretos que nunca te atreverías a escuchar, y donde cada árbol tiene una historia que contar, pero ninguna de ellas es buena. Hoy, voy a contarte la historia de un bosque olvidado, un bosque que ha sido testigo de horrores indescriptibles, y que tiene una forma muy especial de reclamar a los que se atreven a caminar por sus caminos. Este bosque, conocido solo por unos pocos y temido por muchos, se llama el Bosque de las Sombras Caídas. Se encuentra en una región aislada, rodeado por colinas empinadas que lo protegen del mundo exterior. Nadie sabe con exactitud cómo llegó a llamarse así, pero lo que sí saben los aldeanos cercanos es que no se debe entrar después del atardecer. A lo largo de los años, muchos han desafiado la advertencia. Y todos, sin excepción, han desaparecido. En una pequeña aldea cerca de las colinas, vivía una joven llamada Clara. Clara era curiosa, quizás demasiado curiosa para su propio bien. Los relatos del bosque de las sombras caídas la intrigaban desde pequeña, pero la advertencia de los ancianos sobre las desapariciones le había creado una mezcla de miedo y fascinación que la consumía. Cada vez que pasaba cerca del borde del bosque, sentía una extraña presión en su pecho, como si algo la estuviera mirando desde entre los árboles. Pero, al mismo tiempo, sentía que debía saber más. Una tarde, después de escuchar una historia sobre un joven que había desaparecido allí hacía poco, Clara tomó una decisión: iba a entrar al bosque. Quería entender por qué la gente desaparecía, quería desmentir las supersticiones. Así que, armada solo con una linterna y su coraje, se adentró en la oscuridad que rodeaba los primeros árboles del bosque. Al principio, todo parecía estar en calma. La luz de su linterna se reflejaba en las hojas húmedas y caídas, creando sombras danzantes que parecían moverse por su cuenta. El aire estaba más frío de lo que esperaba, y el silencio, absoluto. No había el más mínimo sonido de animales, ni siquiera el crujir de las ramas. Clara avanzaba, sintiendo como si cada paso la llevara más profundo en un mundo distinto. Sabía que estaba entrando en un lugar donde la naturaleza misma parecía haberse olvidado de lo que era bueno y puro. A medida que se adentraba más, las sombras entre los árboles se volvían más densas, y las hojas bajo sus pies parecían crujir de forma más exagerada, como si algo las estuviera presionando. Y fue entonces cuando lo vio, una figura entre los árboles, moviéndose rápidamente. Clara se detuvo en seco, su corazón se aceleró. ¿Era una persona? La figura desapareció en un parpadeo, como si nunca hubiera estado allí. Pero el miedo ya se había apoderado de ella. Decidió seguir, casi hipnotizada por la sensación de que algo la llamaba. Las ramas crujían a su alrededor, y el viento, que antes era apenas un murmullo, se intensificaba, susurrando en su oído palabras incomprensibles. De repente, un grito lejano. Clara se detuvo, paralizada. ¿Un grito humano? El sonido de su corazón latía más fuerte que cualquier ruido a su alrededor. El grito se repitió, esta vez más cerca, y con él una risa fría, sin alegría, que la atravesó como una cuchillada. Desesperada, Clara intentó retroceder, pero cuando miró hacia atrás, los árboles parecían haber cambiado de lugar. Las ramas se entrelazaban formando un muro, bloqueando su salida. A su alrededor, la oscuridad se volvía más espesa,
como si el bosque mismo estuviera cerrando los ojos, tragándose la luz de su linterna. Con un escalofrío recorriéndole la espalda, trató de mantener la calma, de buscar alguna salida, pero los árboles parecían seguir su movimiento, desplazándose ligeramente a medida que ella avanzaba. El aire se hacía más denso, y de repente, como si el bosque hubiera cobrado vida, vio algo más. Una figura humana, o lo que parecía ser una, parada en la distancia, inmóvil. Clara se acercó, sintiendo como sus piernas temblaban. La figura no se movió ni hizo ruido. Estaba vestida de una manera extraña, con ropas oscuras y rasgadas, pero lo que realmente la aterraba era su rostro. Estaba vacío. No había ojos, ni boca, ni nariz. Solo una máscara de piel lisa, como si la cara hubiera sido arrancada y reemplazada por una superficie sin expresión. El miedo de Clara se convirtió en pánico, pero algo la mantenía fija en ese lugar, como si no pudiera irse. La figura empezó a caminar hacia ella lentamente, sin prisa, con una cadencia inhumana, casi como si deslizara su cuerpo por encima del suelo. Cuando la figura estuvo a pocos metros, Clara pudo oír susurros. Susurros que no provenían de la figura, sino de los árboles. Hazlo. Únete a nosotros, las palabras flotaban en el aire como un hechizo, y en ese momento, Clara entendió. No solo había algo dentro del bosque. El bosque era el mal. Y todo lo que estaba allí, todo lo que había desaparecido, se había convertido en parte de él. Su linterna parpadeó, y en ese instante, los árboles comenzaron a moverse a su alrededor, atrapándola. Clara intentó correr, pero cada paso la hundía más en la tierra blanda y húmeda. Las sombras la rodearon por completo, y una fuerza invisible la levantó del suelo. Lo siguiente que sintió fue un dolor insoportable, como si algo estuviera arrastrando su alma hacia la oscuridad eterna. Los árboles, los susurros, las figuras sin rostro, todo se fusionó en un solo grito de desesperación. Y cuando su cuerpo finalmente colapsó, el bosque la abrazó, la hizo parte de sí. Y entonces, como sucede con todos los que desafían el bosque de las sombras caídas, Clara se convirtió en uno de los susurros que los viajeros escuchan, en una de las sombras que se mueven entre los árboles, esperando que otro curioso entre en su reino para unirse a ellos. Los aldeanos aún cuentan la historia de Clara, de cómo desapareció una noche de verano, siguiendo el llamado del bosque. Y ahora, los que se atreven a acercarse, pueden oír su nombre en el viento, y si escuchan con atención, tal vez puedan escuchar también los susurros de todos los que han quedado atrapados, condenados a ser parte de ese bosque maldito para siempre. Hay un lugar, una pequeña aldea enclavada entre montañas, rodeada por un espeso bosque, donde los días parecen alargarse hasta la eternidad y las noches caen con un peso ominoso. La gente del lugar siempre se ha mostrado extraña, desconfiada, y rara vez se atreve a hablar de lo que sucede cuando se adentran en el bosque. Algunos aseguran que hay cosas que es mejor no preguntar, cosas que es mejor no saber. Y si alguna vez encuentras este lugar, te darás cuenta de que en esta aldea, los secretos no solo se ocultan, sino que también se protegían. El nombre del pueblo es Minailare, y es el tipo de lugar que no encontrarías en los mapas. Apenas tiene habitantes, un puñado de casas cubiertas de musgo y con ventanas opacas, como si quisieran evitar que el mundo exterior viera lo que hay dentro. La gente que vive allí parece estar atrapada en el tiempo. Las generaciones se suceden, pero las caras nunca cambian, y los rostros parecen estar marcados por algo mucho más antiguo, algo mucho más oscuro. En una noche especialmente fría, un joven llamado Felipe decidió que ya era hora de descubrir qué se escondía en el corazón del bosque. Había escuchado rumores de los ancianos, murmullos que decían que el bosque nunca se mantenía igual, que su apariencia cambiaba, pero también decían que aquellos que se adentraban demasiado no regresaban. Solo los valientes, los que realmente buscan la verdad, pueden entenderlo, le dijeron una vez. Pero Felipe no creía en esas supersticiones. Él pensaba que si podía adentrarse lo suficiente, si recorría el mismo camino, podría descubrir que había de cierto en esas historias. A la caída del sol,
Con el cielo teñido de un rojo sanguíneo, Felipe se puso su mochila, tomó una linterna y comenzó a caminar hacia el bosque. Los árboles parecían susurrar mientras él pasaba, como si lo estuvieran observando, esperando a que cometiera el primer error. Pero Felipe estaba decidido. El bosque era solo un conjunto de árboles, piedras y tierra. Nada más. Al principio, las primeras horas fueron tranquilas, casi relajantes. Los sonidos naturales de la vida salvaje se mantenían en un leve murmullo de fondo, y la linterna iluminaba su camino. Sin embargo, al pasar de las horas, el ambiente comenzó a volverse extraño. El aire se espesaba, y una neblina fría se levantaba del suelo, cubriendo todo a su alrededor. Las sombras entre los árboles parecían moverse, y el sonido de sus propios pasos se desvaneció, como si el bosque lo absorbiera. Fue entonces cuando escuchó el primer susurro. Al principio, pensó que era el viento, o quizás algún animal entre las hojas. Pero el susurro se repitió, más claro, más cercano. Era un murmullo bajo, inconfundible, como si alguien lo estuviera llamando por su nombre. Felipe. Felipe, ven aquí. El corazón de Felipe se aceleró. La voz era suave, pero terriblemente familiar. Parecía provenir de alguna parte muy cerca, justo detrás de él. Miró rápidamente a su alrededor, pero no vio nada. La linterna, apenas unos pasos adelante, iluminaba todo con un resplandor frío. Y entonces, se dio cuenta de algo que heló su sangre: el sendero por el que había caminado ya no estaba allí. Había sido reemplazado por un laberinto de árboles que se erguían más altos y más densos, bloqueando todo rastro de luz. El bosque se había cerrado a su alrededor. El susurro volvió, esta vez más urgente, más desesperado. Felipe, ven, no te vayas. La voz sonaba como si viniera de dentro del bosque mismo, como si las raíces de los árboles estuvieran susurrando en su oído. Desesperado, Felipe corrió, sin saber a dónde iba. Las sombras lo seguían, deslizándose entre los troncos y las hojas, creciendo cada vez más en la oscuridad. El suelo comenzó a volverse inestable, como si el mismo bosque estuviera cambiando bajo sus pies. Tropieza, cae. Cuando se levanta, una sombra se desplaza rápidamente frente a él, bloqueando su camino. Una figura humana, alta y delgada, que parece salir de la misma neblina, aparece frente a él. Su rostro es pálido, casi transparente, y sus ojos son dos agujeros oscuros, vacíos, como si toda la vida se hubiera desvanecido de él. ¿Por qué has venido?, pregunta la figura con una voz que no suena humana. Felipe da un paso atrás, pero la figura no se mueve. Al contrario, avanza, deslizándose sobre el suelo, cada vez más cerca. Él no sabe qué hacer, no puede moverse, como si algo lo estuviera atrapando, atándolo a la oscuridad. De repente, la figura extiende una mano hacia él. Felipe siente que su cuerpo se congela. La piel de la mano es fría, muerta, como si no fuera parte de un ser vivo. En ese instante, todo el bosque parece desaparecer. Ya no hay árboles, ni sombras, ni niebla. Solo hay una figura, y él, atrapado, con los ojos de la criatura que lo observa fijamente, absorbiendo su alma. Pero entonces, un grito desgarrador, atraviesa la quietud. El grito es profundo, antiguo, como si viniera de la tierra misma. Felipe mira a su alrededor, pero no puede ver más allá de la figura que lo está mirando. La criatura sonríe, una sonrisa que parece deformarse más y más, hasta convertirse en algo grotesco, monstruoso. Y entonces, la figura desaparece en un parpadeo, como si nunca hubiera existido. El bosque, ahora más oscuro que nunca, comienza a cerrarse sobre él. Pero Felipe sabe lo que ha visto. Las historias eran reales. El bosque no solo estaba vivo, sino que se alimentaba de aquellos que se aventuraban demasiado. De aquellos que se atrevían a entrar. Al día siguiente, los aldeanos de Minailare notaron que Felipe no regresaba.
Nadie se atrevió a buscarlo en el bosque. Después de todo, ya se sabía lo que ocurría a quienes se adentraban demasiado, se convertían en parte del bosque. Los árboles, las sombras, el mismo suelo, lo reclamaban, convirtiéndolos en susurros que se unían al viento. Con el paso de los días, algo extraño comenzó a ocurrir. Los aldeanos empezaron a escuchar su voz. Primero fue un murmullo lejano, luego más cercano, y finalmente, comenzaron a oír su nombre siendo susurrado por el viento, una y otra vez, como si Felipe todavía estuviera allí, caminando entre los árboles, esperando que alguien lo rescatara. Pero nunca lo harían, porque el bosque, ese bosque que había estado esperando por tanto tiempo, ya lo había reclamado. Y ahora, Felipe, como tantos antes que él, era parte de las sombras, esperando a su próxima víctima. Hace mucho tiempo, más de lo que los recuerdos alcanzan, existió un pueblo tan remoto que los mapas no se atrevían a señalarlo. Era un lugar aislado por montañas y espesos bosques, y la única forma de llegar allí era a través de un angosto sendero que se desvanecía entre árboles altos y místicos. Nadie podía decir de dónde venían sus habitantes, ni por qué permanecían allí. Y, sobre todo, nadie entendía por qué nunca se atrevieron a hablar del bosque del lamento. Los aldeanos, siempre de rostros serios y miradas inquietas, nunca daban la bienvenida a forasteros. Si alguien se aventuraba a cruzar el umbral del pueblo, los ojos se volvían hacia ellos con sospecha, como si una sombra los siguiera. Si un extraño llegaba al mercado o se sentaba en la taberna, un susurro recorría el aire: no entres en el bosque. La leyenda era clara, y a pesar de la niebla que la rodeaba, los más viejos sabían la verdad. El bosque nunca dejaba ir a sus visitantes. Nadie que hubiera cruzado sus límites había regresado jamás. Y esta es la historia de un joven llamado Víctor que, como tantos otros, no creyó en las viejas leyendas. Era un hombre curioso, tan curioso que no podía dejar pasar la oportunidad de descubrir por sí mismo si las historias sobre el bosque del lamento eran reales. De esos tipos que no creen en supersticiones, y más aún, que disfrutan retando lo que la gente teme. Cuando llegó al pueblo, nadie lo recibió con amabilidad. Los ojos de los aldeanos lo seguían, pero él no los vio. Con una mezcla de arrogancia y desdén, Víctor decidió que al día siguiente se adentraría en el bosque. Antes de dormir, los aldeanos le dieron una última advertencia: no vayas. No regreses. El bosque no te soltará. Pero Víctor, como buen escéptico, solo se rió de sus palabras, y esa noche se acostó con la firme convicción de que al día siguiente traería consigo la prueba de que todo era un simple cuento. La mañana siguiente fue oscura y gris. El cielo estaba cubierto por nubes densas, y un aire gélido se colaba por cada rincón del pueblo. Sin embargo, eso no lo detuvo. Tomó una mochila con algo de comida y una linterna, y con paso firme, comenzó a caminar hacia el bosque. A medida que se adentraba, el cambio era palpable. Los árboles parecían alargarse y torcerse hacia el cielo, creando una sombra más densa a cada paso que daba. El aire se volvía más pesado, casi como si costara respirar. A los pocos minutos, los sonidos del mundo exterior comenzaron a desaparecer. No había pájaros, ni el crujir de las ramas bajo sus pies. Un silencio opresivo lo rodeaba, como si el mismo bosque estuviera conteniendo la respiración. Pero Víctor no se detuvo. Es solo un lugar como cualquier otro, se decía a sí mismo, forzándose a creer que las leyendas no eran más que una excusa para evitar lo inevitable, la curiosidad humana. Fue entonces cuando comenzó a notar algo raro. Las sombras. No las de los árboles, sino sombras que se movían solas, que se deslizaban por el suelo y desaparecían al borde de su visión. Se dio la vuelta, pero no vio nada. El sendero parecía haberse estrechado sin razón, como si las paredes del bosque se acercaran a él. Decidió seguir caminando, con el objetivo de probar que todo era solo superstición. Pero a medida que avanzaba, el ambiente se volvía más extraño.
Un murmullo comenzó a llenar el aire, como un lamento lejano. Al principio pensó que era el viento, pero pronto se dio cuenta de que las voces no provenían de ninguna parte. Parecían susurrar su nombre, llamarlo con desesperación. Víctor, ven, ven a nosotros. Las voces parecían mezclar el llanto y el susurro, como si las propias almas del bosque lo estuvieran llamando. El miedo comenzó a apoderarse de él, pero decidió seguir adelante. Se dijo que era solo su mente jugando trucos, que nada podía ser real en un bosque como ese. De repente, algo lo hizo detenerse en seco. Frente a él, entre dos grandes árboles, se alzaba una figura, una silueta humanoide, que se movía con una suavidad inquietante. Estaba hecha de niebla, pero su forma era inconfundible, humana, alta, con una capa oscura que fluía como agua. No tenía rostro, solo una especie de vacío donde debería haber estado. Sus brazos se extendían hacia él, lentamente, sin prisa, pero con una gravedad extraña. Víctor sintió como si una mano invisible apretara su corazón. El aire, ahora espeso, le dificultaba la respiración. La figura, que no emitía sonido alguno, comenzó a acercarse. De pronto, una risa macabra, baja y fría, resonó en su oído. No era una risa humana, sino un eco lejano que le hacía estremecerse por dentro. ¿Vas a quedarte con nosotros, Víctor? La figura susurró, como si el bosque mismo hablara. La risa se intensificó, y a medida que la figura se acercaba, las sombras del bosque cambiaron, se alargaron, comenzaron a moverse hacia él. Fue entonces cuando la visión de Víctor se nubló. Las sombras lo envolvieron, aplastando la luz de su linterna, y el bosque entero pareció respirar con él. De alguna manera, supo que ya no estaba en el mismo lugar. Las voces, ahora más claras, llenaban su mente. El bosque lo había encontrado. ¿Sabes por qué nadie regresa de aquí?, dijo la figura con una sonrisa vacía. Porque aquí todos se quedan. Se quedan atrapados en la niebla, en la oscuridad, en el dolor de la espera. Las sombras lo rodearon, y Víctor sintió un tirón en su pecho, como si su alma fuera arrastrada. Intentó gritar, pero su voz desapareció antes de que pudiera emitir el sonido. Su cuerpo ya no le pertenecía. La niebla lo envolvió, y todo se desvaneció en un silencio absoluto. Pasaron los días, y el pueblo de Minailare permaneció tranquilo, como siempre lo hacía. Nadie preguntó por Víctor. Nadie lo mencionó, ni siquiera con una palabra. Al caer la noche, los susurros del bosque del lamento regresaban, como siempre, y el viento cantaba su nombre. Víctor, ven, ven con nosotros. Y los aldeanos, en su silencio, sabían que otro viajero se había unido a las sombras. Porque ese es el destino de todos los que entran al bosque del lamento, son consumidos por él, perdidos para siempre, hasta que alguien más venga, incauto y valiente, y el ciclo comience otra vez. En lo profundo de una región olvidada por el tiempo, entre montañas escarpadas y valles profundos, había un bosque que no figuraba en ningún mapa. Nadie, fuera de la gente que vivía cerca, se atrevía a acercarse a él. Se llamaba el Bosque de los Susurros, y su nombre solo inspiraba miedo. El aire en sus entrañas era diferente, más espeso, como si la naturaleza misma se negara a dejarlo en paz. Los habitantes de las aldeas cercanas siempre tenían algo que decir sobre el lugar, pero lo decían en voz baja, como si temieran que el simple acto de hablarlo pudiera atraer su atención. No vayas allí, no importa qué tan perdido estés. El bosque te reclama, te lleva y luego te olvida, repetían una y otra vez. Nadie volvía del Bosque de los Susurros, decían. Y sin embargo, nadie sabía exactamente por qué. Y esa es la historia de Lina, una joven que no temía las leyendas. Siempre había tenido una curiosidad imparable por todo lo que se relacionara con lo desconocido, y aquella advertencia nunca había logrado detenerla.
La joven, decidida a probar que las historias no eran más que cuentos inventados para mantener a la gente alejada, decidió una mañana que ese día sería el día en que descubriría la verdad. Se preparó con lo necesario, una linterna, algo de comida, y un cuaderno para escribir cualquier descubrimiento que hiciera. Dejó atrás el calor de su hogar, y con cada paso que daba, sentía que el aire cambiaba. El bosque parecía observarla, como si todo en él estuviera vivo, esperando a ver qué haría. Cuanto más caminaba, más las sombras de los árboles parecían alargarse, como si intentaran alcanzarla. A medida que avanzaba, una extraña quietud se apoderó del lugar. No había ruidos, nada. El sonido de sus propios pasos parecía apagado, y el viento, aunque siempre presente, se había detenido de alguna manera. Lina miró a su alrededor, pero lo único que vio fue el mar de árboles que se alzaban, altos y densos, como si nunca nadie hubiera llegado a podarlos. Es solo un bosque, no tiene nada de especial, pensó para sí misma, tratando de ignorar la creciente sensación de incomodidad que comenzaba a subir por su espina dorsal. De repente, un suave susurro cortó el aire. Lina se detuvo en seco. Creyó que había sido el viento, o tal vez un animal en la lejanía. Pero el susurro se repitió. Esta vez, fue más claro. Lina. Lina. Su corazón dio un salto en su pecho. ¿Quién estaba llamándola? Miró a su alrededor, pero no había nada, solo árboles, y la misma niebla espesa que comenzaba a formarse a su alrededor. Se dijo a sí misma que era una coincidencia, tal vez su mente jugándole una mala pasada. Pero el susurro continuó, ahora más cercano. Lina, ven, ven más profundo. Ven y encuentra lo que has venido a buscar. Lina sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Algo en esa voz, aunque suave y casi melancólica, la inquietaba profundamente. ¿Qué era eso? ¿Quién estaba hablando? Los susurros no eran naturales, no podían serlo. El aire estaba demasiado quieto, demasiado cargado de algo que no podía comprender. Sin embargo, el deseo de saber la verdad era más fuerte que el miedo. Continuó avanzando, hacia el corazón del bosque, sin importarle que la niebla se había convertido en una espesa cortina que apenas le dejaba ver a unos pocos metros de distancia. Al pasar más allá de unos viejos árboles que parecían estar retorciéndose hacia el cielo, Lina notó algo extraño en el suelo, huellas. No eran huellas de animales, sino de personas. No eran nuevas, más bien parecían antiguas, cubiertas de musgo, como si algo hubiera caminado por allí hace mucho tiempo. Algo, o alguien. El aire a su alrededor comenzó a sentirse aún más pesado. Las sombras parecían moverse de una manera inusual, deslizándose entre los troncos, como si estuvieran observándola, siguiéndola. Y entonces, un sonido más fuerte, un lamento, cruzó el aire. Un lamento tan profundo y angustiante que Lina sintió su alma estremecerse. ¿Ayúdanos? Lina, no te vayas. El susurro cambió. Ahora, las voces no solo llamaban su nombre, sino que también pedían ayuda. Lina se detuvo en seco. Las voces parecían provenir de todas partes y ninguna a la vez. Se sentía atrapada, como si cada paso que daba la acercara más a algo terrible. Pero no podía volver. Algo la mantenía ahí, como si el bosque mismo estuviera susurrándole que lo necesitaba. Fue entonces cuando vio la figura. Apareció de entre los árboles, como una sombra vagando en la neblina. Una mujer, de rostro pálido, con los ojos vacíos y una expresión que mostraba una tristeza infinita. Su figura era transparente, como si estuviera hecha de la niebla misma, pero su presencia era más real que todo lo demás a su alrededor. Has venido a buscar respuestas, ¿verdad? La mujer susurró, su voz como un eco distante. Lina, paralizada por el terror, intentó responder, pero su garganta se cerró. La figura avanzó hacia ella,
arrastrando sus pies, como si fuera incapaz de caminar de manera normal. Este es el precio que pagamos. Este es el bosque que nunca olvida. Todos los que entran, todos los que se atreven, nunca salen. Nunca regresan a la luz del sol. Las palabras de la mujer resonaban en la mente de Lina. El bosque no solo atrapaba a las personas, las consumía. Quienes entraban, eran arrastrados por la oscuridad del lugar, sus almas perdidas, atrapadas en el interminable ciclo de susurros y lamentos. Lina sintió una presión sobre su pecho, como si el aire se estuviera haciendo más espeso, más difícil de respirar. Dio un paso atrás, pero las sombras avanzaban hacia ella, y la mujer, aún más cerca, alargó su mano hacia su rostro. No puedes irte, Lina. Ya es tarde. En ese momento, la joven sintió que todo a su alrededor se desvanecía. El suelo se desmoronó, y la oscuridad se tragó su visión. El último susurro que escuchó antes de perder el conocimiento fue el mismo que la había atraído hasta allí. Te hemos estado esperando. Cuando despertó, no estaba sola. A su alrededor, los árboles seguían susurrando, pero esta vez sus voces eran diferentes. Ahora ella formaba parte de ellas. Su rostro, su cuerpo, todo estaba distorsionado, se fundía con la niebla. Lina había desaparecido, atrapada en el bosque de los susurros, y su lamento se unió a los de todos los que antes que ella habían caído en la oscuridad. Los aldeanos sabían que ella nunca regresaría. Sabían que el bosque, como siempre, lo había reclamado. Y en las noches más oscuras, cuando el viento soplaba con fuerza, aún se podía escuchar su voz entre los árboles, llamando a los próximos que se atrevan a entrar. Hay un lugar en el mundo donde el sol nunca brilla, donde la niebla se posa sobre la tierra como un manto espeso, ahogando todo a su paso. Un lugar donde el tiempo parece detenerse, donde no existe la esperanza de encontrar algo o a alguien, y las sombras se alargan más allá de lo que los ojos pueden ver. El bosque de los olvidados es ese lugar. Un lugar que nadie recuerda haber visitado, pero al que todos temen acercarse. Nadie que haya cruzado sus límites ha regresado, y sin embargo, cada cierto tiempo, alguien desaparece cerca de sus fronteras. Nadie se atreve a hablar de él, pero todos saben que hay algo oscuro y profundamente inquietante acechando en su interior. Esta es la historia de Ana, una joven que, por accidente o destino, se vio atrapada en ese mismo misterio. Ana no era una persona supersticiosa. En su ciudad natal, las leyendas del bosque de los olvidados circulaban con la misma indiferencia con la que se hablaba de los viejos cuentos de hadas. Pero una tarde, mientras paseaba por las afueras de su hogar, algo cambió. Una niebla densa comenzó a descender del bosque, cubriendo el paisaje con una oscuridad palpable. Era extraño, incluso para esa región donde la niebla era común. Esta era diferente, más espesa, como si tuviera vida propia. Ana intentó ignorar el sentimiento de incomodidad que la envolvía, pero un impulso inexplicable la hizo adentrarse en la espesura. Caminó un poco, y luego un poco más. No tenía idea de por qué lo hacía, pero algo dentro de ella le decía que tenía que continuar. Algo profundo, la llamaba. Los árboles alrededor de ella parecían moverse, sus ramas agitándose en un patrón que no coincidía con la dirección del viento. El aire se hizo denso, pesado, y sus pasos parecían no hacer ningún sonido, como si el suelo mismo estuviera tragando sus huellas. Fue entonces cuando comenzó a escuchar algo. Un susurro. Primero, pensó que era el viento jugando entre las hojas, pero no. Las voces, bajitas, suaves, como un murmullo lejano, se intensificaron poco a poco. Ana, la voz, sin duda, estaba llamándola, pero ¿quién podría estar allí en medio de esa niebla espesa? Miró a su alrededor, pero no había nada. A pesar del terror creciente en su pecho, Ana no pudo resistir la tentación de seguir caminando hacia el origen de esas voces. Algo la atraía hacia el corazón del bosque, como si estuviera siendo guiada por una fuerza invisible.
Al caminar, la niebla parecía cerrarse aún más a su alrededor, ahogando los colores, todo se volvía gris. De repente, vio una figura. Una figura humana que apareció de entre los árboles, como si hubiera estado esperando. Era un hombre, o lo parecía, vestido con ropas oscuras, su rostro cubierto por una capucha que apenas dejaba entrever sus ojos, los cuales parecían vacíos, sin vida. Su presencia parecía absorber la luz, como si fuera una sombra misma. Ana intentó hablar, pero su garganta se cerró. El hombre levantó una mano, señalando hacia el interior más profundo del bosque. Sin decir palabra alguna, dio un paso hacia atrás y se desvaneció entre las sombras. Ana, como en un trance, siguió su figura, atraída por una fuerza que ya no podía comprender. Mientras avanzaba, el sonido de sus propios pasos desapareció por completo, y las voces en la distancia se hicieron más claras, más urgentes, como si todas ellas la llamaran a la vez. La niebla comenzó a formar figuras que danzaban, figuras que la observaban desde las sombras. Pero lo peor de todo no fue eso. Lo peor fue que Ana no podía recordar por qué estaba allí, ni cómo había llegado. Era como si su propia memoria se hubiera disuelto, y todo lo que quedaba era la fuerza que la empujaba hacia adelante, más y más profundo en ese bosque de olvido. Finalmente, llegó a un claro, un lugar extraño, donde el suelo estaba cubierto de hojas secas que parecían muertas. No había vida, ni sonido. El aire estaba tan quieto que Ana sentía que su corazón latía más fuerte que nunca, como si quisiera escapar de su pecho. Frente a ella, había un gran árbol. No era como cualquier otro. Sus raíces se extendían por el suelo, pero sus ramas se alzaban hacia el cielo con una forma antinatural, como si estuvieran buscando algo. Al acercarse, vio que en la corteza del árbol había marcas, marcas que parecían moverse, cambiando cada vez que las miraba de cerca. Formaban palabras, palabras que se entrelazaban entre sí, formando frases que Ana no podía entender. Al tocar la corteza, una corriente fría recorrió su cuerpo, y las palabras se hicieron más claras. ¿Recuerda? Un grito sordo llenó su mente. Fue entonces cuando todo vino a ella, como un torrente. Recuerdos de su vida, de su familia, de las personas que había amado, comenzaron a desvanecerse, borrándose de su memoria, como si el árbol los hubiera tragado. En su lugar, comenzó a recordar algo mucho más antiguo, algo que no había vivido, algo que pertenecía a este lugar. La sensación de estar atrapada, olvidada, empezó a invadirla. El árbol no solo arrancaba sus recuerdos, sino que los reemplazaba con otros, con recuerdos ajenos, con recuerdos que no eran suyos. La joven se sintió más pequeña, como si ella misma fuera una sombra, vacía, sin identidad. Un sonido rompió el silencio. Algo se movía en la niebla. Miró hacia atrás y vio varias figuras acercándose, figuras humanas, o algo que lo parecían, pero sus cuerpos estaban desfigurados, sus ojos vacíos. Parecían almas perdidas, olvidadas, que habían estado allí por años, tal vez siglos. Todos ellos con los mismos ojos vacíos, sin rostro, solo sombras que la observaban. Ana sintió como su mente comenzaba a desmoronarse. Sabía que ya no podía escapar. La niebla la rodeaba, la traga lentamente, y cuando intentó moverse, sus piernas no respondieron. La voz que había oído antes, ahora la llamaba más fuerte, y en su mente solo quedaba un pensamiento: ya es tarde. Ya no hay regreso. En ese momento, Ana comprendió lo que realmente significaba el bosque de los olvidados. Aquellos que se atrevían a adentrarse nunca podían recordar lo que realmente los había llevado allí, ni la razón por la que entraron. Eran olvidados. Perdidos para siempre. Y así, la historia de Ana se unió a las miles de almas que ya habitaban el bosque, atrapadas, olvidadas, esperando que otro incauto se atreviera a adentrarse en la niebla, a buscar respuestas que nunca podrían ser dadas. El bosque de los olvidados nunca deja ir a quienes lo cruzan. Siempre los reclama. Y siempre olvida sus nombres.